Bienvenidos a Tu Salud SOS segunda temporada. Mi nombre es Carla Jarada y recordarán que en la primera temporada estuvimos planteando algunos problemas respecto a la salud. En esta segunda temporada estamos buscando las soluciones y lo estamos haciendo con distintos especialistas. El día de hoy vamos a hablar básicamente del tema de los medicamentos y de alguna manera la metodología, la logística y la infraestructura que no funciona como debería estar funcionando. Cómo no llegan estos servicios de manera eficiente al paciente y cómo, de alguna manera, una asociación de público-privado podría ser la solución. No es que no haya posibilidades, las hay, pero hay que discutirlas y plantearlas. Y para eso estamos con dos especialistas el día de hoy. Estamos con César Charamé, director de Maxim y ex miembro del directorio de eSalud. Y también Juan Pacheco Romaní, el expresidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, para que nos cuente efectivamente qué se está haciendo o cómo se está trabajando en este tema, porque ya hay algunas instituciones que funcionan así. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. César, ¿cuál es el problema efectivamente o cuál es el nudo que encontramos para que se avance con el tema de la asociación pública-privada en la salud? En estos 5 años hemos visto que el tema de abastecimiento de medicamentos en salud ha sido una tortura para los pacientes. Y se cree que eso es difícil de hacerlo, cuando es muy fácil desde el sector privado. Hay un modelo logístico que se puede hacer, que no solamente hay que importarlo, sino ya está en el Perú y que hay que aprender, hay que tomar las decisiones para mejorar el acceso oportuno a los medicamentos. Ahora, si está aquí ya en el Perú, ¿en dónde funciona exactamente y en qué porcentaje? Bueno, es una asociación público-privada firmada por eSalud Ujú, en el año 2010 con la empresa Salog, que permite el almacenamiento y la distribución de medicamentos para eSalud, pero solo en Lima y Callao. ujú, Esta asociación público-privada ha permitido la entrega de más o menos medicamentos para 2.300.000 recetas, ¿no? Durante la pandemia, además, se extendió a lo que es el programa Farmacia Vecina y al Padomi Delivery. El primero consiste en llevarle medicinas a los enfermos crónicos a una farmacia cercana a su domicilio, para ujú. evitar que fueran digamos, a hacer colas y contagiarse en un hospital. Y en el caso de Padomi Delivery, es llevarle la medicina al paciente vulnerable que no puede movilizarse y que no puede ir a un centro hospitalario. Ujú. Entonces, digamos, estos derivados de este contrato pueden perfectamente extenderse a nivel nacional, y no solamente en salud, sino y sobre todo en el sector del Ministerio de Salud, porque en ese sector hay estudios de evidencia consultores que demuestran que solo el 44% de recetas que se expiden en el Perú reciben medicamentos. Es decir, no se asegura el tratamiento. Ujú. Entonces, no solamente se trata del acceso, como dice este estudio, sino pasar al tratamiento, al seguimiento efectivo. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? Tiene que salir a comprar a la botica al frente de los centros hospitalarios, ¿no? Una característica que usted ve es que Sí. estos hospitales tienen farmacias al frente. En el caso de salud, que tiene 2 hospitales concesionados, no pasa eso, porque Ujú, el 99% de medicamentos son entregados dentro de estos hospitales concesionados. ujú. Existe esta experiencia y nuestra propuesta es que se replique a nivel nacional, Ujú. no solamente en Lima, ¿no? Ahora, ¿por qué si existe y funciona de alguna manera bien, con un alto porcentaje, digamos, dentro de lo que tenemos en este momento en la actualidad, ¿por qué no se utiliza justamente a nivel nacional y en todo el sistema de salud? ¿Cuál es la restricción? Hay una persistencia de creer y entender que la gestión pública es la que tiene que comprar el medicamento porque supuestamente es más barato. Lo que ha resultado en estos años es que es más caro y sobre todo es lesivo para la salud de los pacientes, porque no solamente no reciben los medicamentos en oportunidad, no reciben las recetas completas. Ujú, Y un paciente que no recibe su medicamento completo es como no recibirlo. Y el tema detrás de todo es quién no quiere la participación privada. Básicamente la gente que corrompe el sistema y que vive de ese sistema. Y se han creado, porque es de amplio conocimiento, enormes mafias en el modelo logístico, cuando desde el sector privado se puede resolver
y fácil. Ujú. Ahora, ¿cómo rompemos justamente este tema de la corrupción, este tema de mafias, y cómo le hacemos entender finalmente al Estado que estamos hablando de la salud de las personas y que hay posibilidades de ser más eficiente? Hay un tema pendiente en el caso de salud, ¿no? Que es mejorar la gobernanza. Tanto el sector privado, los empresarios, como digamos, los trabajadores somos los que aportamos digamos, para la existencia de esta institución, pero tienen poca incidencia respecto al manejo final con la designación de la presidencia, ¿no? Entonces, creo que una oportunidad podría ser un cambio en este cambio de gobierno, un cambio fundamental en la gobernanza para que el presidente sea designado tanto por trabajadores como por empresarios Ujú. y comenzar a cambiar y que no se entienda que es una institución que está sujeta a intereses políticos, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo le explicamos al usuario, que esto es interesante? Porque finalmente el usuario lo que le interesa es ser bien atendido de manera eficiente. No importa si es gobierno, no importa si es privado, la cosa es que funcione, ¿no es cierto? ¿Cómo le hacemos entender, digamos, al paciente, al usuario final, que también tiene una responsabilidad? A ver, lo más importante que hay que entender, como decía Juan, es que salud debiese ser gestionado de forma autónoma e independiente de lo político, porque además es el empresariado y sus trabajadores los que financian. Y cuando hablamos de gobernanza, para que la gente nos entienda en fácil, estamos hablando que su directorio debiera tomar desde el lado empresarial, desde el lado de los trabajadores, tomar las decisiones. Y esas decisiones tendrían que ser utilizando todas las herramientas de la gestión privada posible. Salud, hace 30 años funcionaba mejor que ahora. Ujú. En los tiempos de los 90 y los 2000, muchísimo mejor. ¿Por qué hemos retrocedido? Porque ha sido capturada por los gobiernos de los últimos gobiernos de turno que están imposibilitando la gestión privada. Ujú. Ahora, ¿qué hace? No es que sea mejor o peor, sino eficiente, digamos, ¿no es cierto? Eh, que, que se aplique este modelo y cómo sería aplicado en otros hospitales, por ejemplo. A Porque ver, hay ejemplos, sí, usted lo ha claro, ya mencionado. existen estas dos concesiones muy reconocidas, tanto para El dos hospital, hospitales, el ¿no? hospital, que son el El hospital. Barton y el Caelin, Ajá. que uno es en el Callao y otro en Villa María del Triunfo. Cada uno atiende 250.000 personas anuales, Ujú, ¿no? Entre el policlínico y el hospital. Tienen un nivel de satisfacción muy alto, ¿no? Más del 90% ujú, de los usuarios. Usted encuentra citas, encuentra medicinas, encuentra análisis, encuentra radiografías y no tiene que salir al frente ujú, para ser atendido. Ese modelo puede ser ampliado. La otra concesión, la otra asociación público-privada es la de distribución de medicamentos, ¿no? Almacenamiento y distribución de medicamentos, que a través de software y hardware puede identificar dónde están las medicinas y dónde es requerida oportunamente. Y ujú. sobre todo, y que ahí parece que es donde hay mayor resistencia con el sector público, puede alertar cuando un medicamento va a faltar oportunamente. Pero eso es interesante porque nunca vas a estar desabastecido. Por qué se hace el cuello de botella ahí? Bueno, siempre hemos notado una resistencia ahí desde hace varios años en ese tipo de información, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los intereses para comprar por emergencia parece que son bastante... Pero ahí se hace fácil la especulación, ¿por eso es? Por eso y muchas otras razones que siempre generan el modelo de corrupción. Pero vamos a poner dos ejemplos concretos. El Hospital del Niño tiene más del 85% de satisfacción en todos sus temas de lavandería y cocina, Ujú, ¿ok? Y los modelos de APP de salud están demostrando que le consiguen y le compran los medicamentos al 99% de sus asegurados. Y en salud a veces hemos llegado al 38%. Por eso es que Juan muy bien hablaba. En salud nunca se había visto antes el gasto de bolsillo de medicamentos. Y como lo dicen los expertos, no es un tema de presupuesto, es un tema de corrupción, de querer no comprar para después hacer compras de emergencia o delegar. Y se están comprando actualmente hasta en el 300%. Y eso no lo podemos tolerar más. Eso es lo que quiero que me explique la diferencia. ¿Por qué en salud se compra a más porcentaje, el doble, el triple, qué sé yo? ¿Y por qué en una asociación público-privado es tan específico, no hay desabastecimiento y se cumple con el protocolo, sobre todo de seguridad y vencimiento, ¿no? Porque en el caso de la asociación público-privada, los riesgos se distribuyen entre las partes, ¿no? Y en Ujú, este caso, lo que se ha hecho es trasladarle al privado
precisamente el riesgo de prohibición de medicamentos. En la modalidad bata blanca, que son otros hospitales, que significa contratar hasta al médico, al personal sanitario en su totalidad. Entonces, por un capitado, o sea, Ujú, por un pago por paciente, que más o menos son $350 anuales, ujú, esta empresa privada tiene que ser tan eficiente para poder rentabilizar ese monto. ujú. En el otro lado no existe esa ¿Y cómo funciona entonces? Para dejarlo claro, porque a mí sí me llama la atención cómo funciona en el público-privado y en el Estado, ¿por qué no funciona? ¿Cuál es el orden en todo caso o el desorden? Como lo han dicho muchos voceros en las últimas semanas, los que niegan la posibilidad de que la participación privada en la salud pueda ayudar son los que seguramente están comprometidos con ese modelo de corrupto, que Ujú, básicamente es lucrar de un modelo público. A ver, yo quiero insistir en el tema. Los hospitales han podido demostrar en el Perú que pueden entregarles los medicamentos hasta en el 99% de eficacia. ¿Necesariamente tiene que ser APP en general? No. Esto se podría generar en toda la red hospitalaria pública, mm, generando estos modelos de contrato que se podrían trabajar. ¿Por qué hay tanta resistencia? Esa es la gran pregunta y el gobierno que acaba de asumir tendría que entender que esta es la vía por la que se puede generalizar el modelo logístico. ujú. Hay una oportunidad para este gobierno. ¿Qué tendría que hacer en principio? Lo primero que tendría que hacer. Primero, ampliar los contratos existentes, no solamente para Lima, para todo Ujú, Lima, sino para todo el Perú. Podemos llegar, de hoy día estamos aproximadamente entre 12.000, 13.000 recetas en el caso de medicamentos, podríamos llegar a 500.000 pacientes, 500.000 ujú, personas atendidas. Y a nivel nacional sería poder llegar hasta 1.000.000. ujú, Entonces, pero tenemos que avanzar. Incluso hay una propuesta para que en el caso de que salud no compre, pueda ser el privado que por encargo de salud pueda comprar y después ser repuesto ese medicamento. ujú. Entonces, lo que tenemos que lograr es que la gente acceda al tratamiento. Claro, porque aquí también hay que diferenciar que digamos, la asociación pública-privada lo que hace es el tema logístico, no lo clínico. Lo clínico es otra cosa, ¿no es cierto? Aquí es ver si hay equipos, ver si hay análisis, ver si hay medicamentos. Ahí hay una precisión importante. En el caso de modelo bata blanca, Ajá, que han sido los modelos con los que se han concesionado los dos hospitales, el personal sanitario también es contratado por el privado. ok. Sigue siendo Pero es personal de salud. logística, claro. Ah, No, es personal también, es ajá, personal sanitario. Es un personal que cumple con normas establecidas para el sector salud, pero también con normas del régimen laboral privado, ok, ok. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones que podemos hacer sobre este tema, teniendo en cuenta que hay posibilidades, es decir, opciones hay, eh, más eficaces, más eficientes, y además para dar a entender a la ciudadanía y generar este movimiento de opinión para que sea la ciudadanía también la que más de quejarse, tomar acción respecto al tema, ¿no? En el 2008-2010, cuando se implementaron estos modelos, la gran crítica era a la bata blanca porque decía, ¿cómo es que se va a privatizar al trabajador de salud? Eso se limpió con los modelos de bata gris y los modelos de bata gris y bata verde, que no tocan lo asistencial, pero sí podrían resolver tranquilamente todos los problemas Mm, logísticos, sobre todo el que más me preocupa en esta entrevista, el tema de medicamentos. Tranquilamente. Pero eso exige una reforma, en el caso de salud, una reforma. Por ejemplo, una reorganización total de la gerencia SEABE, que es la gestión de compra. ¿Cómo vamos a tener 300 trabajadores que cobran la tercera parte? Ahí es donde se ha enquistado. Y mm, es este gobierno el que puede hacer esta solución. ¿Cómo lograrla? Para mí, de una forma muy clara, el cómo define el gobierno y los representantes del gobierno en el Consejo Directivo de Salud. Ahí está clave. No solamente es el presidente, son los funcionarios públicos que designa el gobierno a ponerle en el directorio, para que entendamos que estas reformas ujú. son viables. Claro, pero lo que ustedes están mencionando es que no es presupuesto porque plata hay si lo ponemos en Ese no fácil, es el pero problema. el tema es que Gestión. no es una gestión eficaz ni eficiente. Capacidad de gestión.
Es capacidad de que es gestión. el gran problema que está afectando a la gestión pública. Ujú. ¿Y en cuánto tiempo podría ser reversible si se tomaran decisiones, digamos, más eficientes y eficaces? Bueno, es parte de un proceso, ¿no? Claro, Tampoco más o es, menos no, cuánto. no todo puede ser inmediato, no es de inmediato, es un proceso, pero creo que lo más importante, Carla, es que nosotros entendamos que hay acceso de la población a algunos servicios básicos que son temas de calidad de vida, de Ujú, dignidad. Y el principal, es la salud, ujú, ¿no? Entonces ese es un tema, tanto salud como educación, que tienen que ser priorizados en la agenda pública con esa forma de ver. Porque si vamos de una manera general a ver las necesidades que existen en salud, el 97% de infraestructura de salud reportado por el Ministerio de Salud requiere intervención urgente. mm. 97%. No tenemos centros primarios de atención. Entonces está en UCI la salud. La salud está en La UCI. salud está en UCI. Entonces tenemos que darle una prioridad al sector poniendo delante a la persona como una Ujú. condición de vida y de dignidad el acceso a este servicio. Ahora, ¿qué le dirían, por ejemplo, a las personas que dicen, claro, es que los empresarios quieren tener estas asociaciones público y privado porque, claro, les conviene de alguna manera tener el control del medicamento en el paciente? Pero lo que estamos conversando aquí no me habla de eso, me habla más Todo de lo contrario. eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían a los pacientes que pueden moverse por esa narrativa, ¿no es cierto?, de gente que les interesa que piensen así. Primero decir algo contundentemente. Las APP no son privatizaciones, es traer lo mejor de la gestión privada al valor público, a la gestión pública y tener el control. Como decía Juan, simplemente marcas en los contratos los indicadores y el control. Y ellos asumen el riesgo. Esos son los resultados Ujú, factibles. Y sobre todo tener servicio. ujú, No hay peor servicio que el que no se tiene, así ¿no? es. Entonces debemos cambiar esta narrativa de buscar al amigo, al compadre, a quien nos haga el favor para acceder a un servicio de Es salud verdad. O una o cama, una cama. ¿no? Entonces, porque en realidad es un derecho para todos, Así sobre es. todo para el que paga un aporte. Exacto. Sobre todo para el que paga. Y en salud, todos pagan. Ahora, también valdría la pena enseñar y empezar a enseñar que el usuario tiene derechos, ¿no es cierto? Que no se tiene que aguantar el hecho del maltrato, ¿no? Muchos se lo aguantan. Y eso es un problema, un grave problema, ¿no? Porque creemos que muchas veces hemos normalizado que el empleado de salud le está haciendo un favor al paciente. Y Mm, es al revés, porque quien paga es el trabajador, claro, es un servicio es un finalmente, no servicio es y un debería favor. estar al servicio. Está tan claro que en el nombre está. Se llama seguro social, es decir, un seguro, es decir, la gente paga un porcentaje de su sueldo, una prima de seguro. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos porque nos han hecho entender en fácil, digamos, lo que es una asociación pública-privada, cómo funciona, dónde se ha aplicado y que valdría la pena pensar y repensar qué otros modelos o qué posibilidades hay justamente para que todos tengamos salud. Hemos estado el día de hoy con César Chanamé, director de Maxim, exmiembro del Directorio de Salud, y también con Juan Pacheco Romaní, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, afín, dándonos cuenta de lo que funciona y lo que no funciona en el sector de salud, en el tema de infraestructura, logística, medicamentos. Entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy finalmente es que no haya presupuesto, que no haya plata, sino es un tema de capacidad de gestión y que tenemos posibilidades para tener un mejor acceso a la salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado en A Tu Salud SOS.